último bloque de salud y bienestar del día de hoy y les estuve adelantando que vamos a estar hablando de este tema que afecta mucho a las personas y no sé si somos tan conscientes de cuánto el tabaquismo y cómo impacta en nuestra salud pulmonar, ¿no? Para eso lo invitamos al doctor Marcio Meglioli. ¿Cómo estás, Marcio? Bien, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Con este tema que es un tema complicado, ¿no? Sobre todo en la Argentina. La Argentina Exacto. ostenta, desgraciadamente, uno de los récords de ser de los 4 o 5 países con mayor cantidad de fumadores por cada 1000 habitantes en el mundo. En el mundo, estamos hablando en el mundo nivel grandísimo. Es complicado. Durante mucho tiempo éramos los segundos mayores fumadores del mundo en cantidad de habitantes, liderado por Turquía, y segundo estaba Argentina. Hoy no sé cuáles son las estadísticas, pero siempre son altas. Desgraciadamente hay una estadística que es triste, te podría decir, que tiene un tiempo también, pero no debe haber variado mucho, que te dice que entre los 15 y los 17 años de edad, el 25% de los adolescentes en el próximo año van a empezar a fumar y no van a dejar nunca. Una predicción. Sí, la verdad que te quedaste con la boca abierta. Algo claro, porque no es algo bueno, no es algo lindo. Es lo que hablamos por ahí en las reuniones con colegas, que uno hace un esfuerzo muy grande por tratar de hacer que la gente deje, y es un logro hacer que la gente deje, y haces que deje uno, y que escuchás esta estadística, que el 25% de los adolescentes entre 15 y 17 años en el próximo año van a empezar a fumar y no van a dejar. Entonces uno dice, claro, me vienen ganando, que uno lo deja. Me vienen ganando por goleada. Claro. Por goleada. Sí. Bueno, Marcio, para ingresar en el tema, ¿qué exactamente le pasa a nuestros pulmones cuando una persona fuma? Son muchas las cosas que pasan. Lo más común es que el humo tiene cierta cantidad de sustancias que inflaman la vía aérea. La vía aérea, al inflamarse, lo primero que tiene es una respuesta. Por eso también uno de los componentes que le ponen al tabaco no está implícitamente y naturalmente puesto. Una de las sustancias que tiene adentro del tabaco es una sustancia que evita la formación de flemas, para que la gente lo entienda un poquito más específico. En cotidiano, acá hablamos así claro y conciso para que la gente pueda. Tiene una sustancia, el tabaco, que evita la formación de expectoración. Es la reacción normal del organismo cuando se inflama el pulmón, el bronquio, se inflama y empieza a crear un moco. Un moco, bien. Que eso, el tabaco tiene adicionado una sustancia, no importa cómo se llame, que hace que eso no esté, para que la gente no le moleste tanto. Entonces el fumador no tiene la molestia, y por ahí te lo dicen. Sí. Yo fumo y me siento bien, y dejo de fumar y empiezo a toser. Y fumo y se me pasa la tos. He escuchado muchísimo es eso, muy común, de que yo dejo de fumar y no me siento bien. Me siento obviamente mal. A la persona activa que fuma todos los días y demás. Sí. La pregunta específica tuya era ¿qué le pasa a los pulmones? Pero no solamente los pulmones entran acá en juego, sino una de las sustancias que tiene el cigarrillo produce mucho placer. El fumar, la pitada de cigarrillo produce placer. Y ese placer, cuando lo dejo de tener, también me produce una angustia. Por eso te dicen, yo dejo de fumar. Ya pasamos a lo emocional, digamos. Exactamente. Inclusive el medicamento que hoy está muy usado la droga se llama bupropión. Cuando uno lee el prospecto, dice un antidepresivo. El doctor Meglioli se equivocó en darme un medicamento. Yo le dije que me diera algo para dejar de fumar y me da un antidepresivo. Se habrá equivocado en la receta. Claro. No, tiene una explicación, porque hay unos receptores que son ocupados crónicamente por el cigarrillo, que me producen una sensación de placer, que cuando yo los dejo de incorporar a través del cigarrillo, el organismo se ha olvidado de fabricar esta sustancia. Entonces el organismo, de acá que reaccione y empiece a fabricar esta sustancia,
entro en esa angustia, en esa depresión, por así Claro. decirlo. Entonces, no es solo el factor pulmonar. Claro. El factor pulmonar termina, en la etapa final del fumador termina siendo unas cosas que se llaman telectasia, que son como tapones mucosos, por así te lo voy a decir, dentro de los bronquios, para que la gente también lo entienda. Le ponemos palabras difíciles nosotros los diagnósticos. Y la ruptura de ciertas estructuras dentro del pulmón que se llama enfisema. Bueno, eso es un poco más común. Te dicen, sí, una persona con mucho enfisema. Es una persona que tiene una ruptura de ciertas estructuras adentro del pulmón, que uno lo ve cuando ve una tomografía, a veces en radiografía se puede ver, que termina derivando en esta famosa enfermedad que es el EPOC. Claro. El EPOC. Sí, el EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso significa EPOC. Que cuando la persona deja de fumar, es difícil retrotraerlo. Se lo puede hacer una rehabilitación. Muchas veces lo que se rompió es difícil arreglarlo, no se arregla, pero reclutamos algunas partes que estaban como dormidas y las ponemos a funcionar. Entonces esa es la rehabilitación que se hace y es tan importante. ¿Y cómo se siente la persona que en 48 horas de haber dejado de fumar ya empieza a experimentar situaciones de nuevos sabores, nuevos olores, otra energía, mejora en la piel, en el pelo, en el aliento, en todo? Entonces, la verdad que mejoran en general, integralmente. En todo, sí, sí. ¿Cómo afectará tanto? Y sí, es una adicción para colmo que tiene una adhesividad muy grande esta adicción. Para colmo ahora le hemos agregado un tema que alguna vez lo hablamos, el tema del cigarrillo electrónico, el vapeo. Sí, el vapeo. Y uno se pregunta por qué no está permitido. Porque no está permitido. No. El que vos veas que lo vende no está permitido. En forma ilegal. Pero lo venden en cualquier página, uno lo pone y lo puede comprar y te lo mandan por internet a tu casa. Sí, pero es ilegal. No está autorizado por el ANMAT. ¿Y por qué no está autorizado si todo el mundo lo usa? Porque está comprobado que produce mayor adherencia al vicio. Para que la gente lo entienda, otra vez te lo voy a repetir. Yo fumo un paquete por día. Digo, no, voy a empezar a vapear, empiezo a usar el cigarrillo electrónico. Lo uso un mes, 2 meses, 6 meses, con sabores muy exóticos, de chocolate, vainilla, chocolate, menta, todos unos sabores que está comprobado que también producen enfermedad pulmonar. Es más, hay algunas enfermedades pulmonares que todavía no se sabe exactamente por qué se producen y es por el vapeo. Unas fibrosis pulmonares nuevas, algunas cosas que se han detectado y que son... Pero lo que pasa es que llega el momento que la gente dice, no, voy a volver al cigarrillo porque es lo que realmente me gusta. Y voy a empezar a fumar un paquete y medio. Produce mayor adherencia al vicio, se llama. Sin considerar de que el daño que produce el vapeo también es grandísimo. Se produce un daño muy grande, muy importante. Entonces ninguna de las dos cosas es bueno. La verdad que es importante que la gente tome conciencia. Los adolescentes que te dicen, no, yo la tengo dominada. Yo fumo y la tengo dominada. Yo dejo cuando quiero. Es lo que ellos piensan y creen cuando comienzan a realizarlo. Yo les digo, bueno, habla con cualquier persona de mi edad. ¿A qué edad empezó a fumar? Todos empezaron a fumar a tu edad, entre los 17 y los 20 años. Muy rara la gente que te dice, no, yo empecé a fumar a los 30. Es raro. Después de alguna angustia, algún proceso traumático, algo, pueden empezar a fumar de grande. Pero la gran mayoría empieza a fumar entre los 17 y los 20. Y todos piensan, no, yo dejo cuando quiero. Porque cuando sos adolescente... tenés por ahí esa... Te comes el mundo cuando sos adolescente. Te comes el mundo y crees que por ahí tuviste una semana sin fumar porque te engripaste y decís, a mí no me costó, lo dejo cuando quiero, voy a hacer esto. Y así pasaron los años pensando que lo dejaba cuando quiero, ya tenés 35 años y resulta que llevas 20 años fumando porque empezaste a los 15. Claro. Entonces... Re pequeño. Sí, y estamos hablando de gente joven. Y entonces cuando llegan a mi consultorio personas de 60 años que hace 45 que fuman, es un problema. Porque, es un problemón. Sí, yo por ahí les digo, nunca he visto a nadie que termine bien. Nunca. El que fuma siempre termina mal. Siempre viene a consultar. Yo por ahí les digo que les hago una psicología
una psicología inversa, porque por ahí viene la esposa, un caso muy común que viene la esposa a retarlo al marido que fuma mucho. Yo le digo, muy bien, no me vayas a dejar de fumar, por favor no dejes de fumar. Cuanto más fumes, más pacientes tengo yo. Yo vivo de esto, pensá en mis hijos, claro. Pensá en mis hijos. Me miran asustado el paciente, y la esposa ni te digo, le digo, es que si yo le digo, mira, no fumes más porque te va a hacer mal, ¿qué me lo venía a decir si yo sé perfectamente lo que estoy haciendo? Es más, ahora voy a fumar más. Entonces cuando uno les dice la psicología inversa, lo piensan. Bueno, no es un método tampoco, ¿no? Es una anécdota que yo te cuento. Pero la verdad que es un vicio difícil. Sí, es un vicio difícil de dejar y desgraciadamente no termina bien nunca. Y en cuanto comienzan a fumar, ¿no? Recién están comenzando con esto del tabaco, ¿es inmediato el daño que causa o se acumula con los años? Se acumula con los años, sí. Bien. Hay un daño inmediato que está comprobado, el daño inmediato, pero la acumulación de esta ruptura de estos tabiques, vamos a decirle, de estas estructuras internas del pulmón, se evidencia sobre todo cuando yo hago una espirometría o cuando pido una tomografía, pero sobre todo cuando hago una espirometría, que veo la caída de la capacidad. Esto se ve acá en San Juan sobre todo porque nosotros en San Juan tenemos una actividad que prácticamente exige para poder entrar a trabajar una espirometría, que es un estudio donde yo tengo que soplar en una maquinita y me dice cuánto estoy soplando, que es la minería. Hoy la minería, antiguamente todos entraban a trabajar en lo que sea, en el campo, y nadie pedía espirometría. Hoy la minería exige espirometrías para poder entrar en esta actividad. Y eso es una práctica que se ha difundido mucho y que va marcando y la gente va teniendo una noción perfecta y exacta de cuánto es lo que ha fumado y cuánto es el daño que yo tengo. Eso. Cuando uno le dice, ¿cuántos años tenés? 35. ¿Cuánto fumabas? Un paquete por día ya. ¿Desde cuándo? Desde los 15 años. Llevabas 20 años fumando, sí. Y le haces la espirometría y sale mal, ahí estás objetivando cuánto es el daño que venís realizándolo y lo que vos me acabas de preguntar, ¿cómo es un efecto acumulativo, no? Claro, acumulativo, y sí. Y cuando una persona deja de fumar, puede hacerlo, tiene la voluntad, lo hizo, ¿no? ¿Tarda en recuperarse su organismo? De acuerdo a la rehabilitación que haga, sobre todo basado en la actividad física. Bien. Eso está demostrado. Hay un hospital acá en la Argentina que es el María Ferrer, en Buenos Aires, que tiene unos programas de la rehabilitación muy buenos, son los que más han estudiado este tema. Y el someter a una persona a una rehabilitación, sobre todo los 3 primeros meses, con actividad aeróbica, fundamentalmente está muy bien medido, con actividades en piletas, con actividades en cintas, con actividades en bicicleta. Está muy bien medido cómo ha sido la rehabilitación y la verdad que sí. ¿Ese sería como el tratamiento más efectivo cuando una persona quiere recuperarse de eso? Hay personas que quedan muy afectadas por cuestión anímica, ¿no? Entonces también hay que atender eso, lo que te dije recién cuando empezamos la entrevista, no hay que desatender, son varias las cosas, cuando una persona deja de fumar, no hay que desatender el tema anímico, sí hay que tomar una medicación antidepresiva o consultar con el psiquiatra, hay que hacerlo. Por ahí muchos pacientes cuando son muy complicados se derivan al psiquiatra para que tengan una terapia, porque esto es una adicción, ¿no? Y bueno, en otras cosas, sobre todo la parte pulmonar, es muy importante la rehabilitación. Hay kinesiólogos acá en San Juan muy especializados en rehabilitación cardiopulmonar, cardiopulmonar, sí, porque tiene una afectación cardíaca que es la más importante, con la derivación en infartos agudos de miocardio y todo el problema que acarrea el cigarrillo, ¿no? Entonces, sí, hay muchos kinesiólogos y médicos que se están dedicando a la rehabilitación respiratoria, cardiorrespiratoria, porque siempre va de la mano. Es muy raro el que tenga solamente un EPOC y no tenga enfermedades coronarias, ¿no? Claro. Entonces, como van de la mano, hay mucha especialización en ese tema. Y tener voluntad, porque tenemos los profesionales que pueden
ayudarnos, ¿no? Sí. Y cada vez más, No como obstante, lo estás diciendo. la voluntad es fundamental, no existe. Sí. A mí por ahí me vienen a consultar y yo se los digo al matrimonio, Sí. señora, no existe una pastilla que yo le diga, esto se lo va a poner en la sopa todas las noches y él va a dejar de fumar. Exacto. Eso no existe. La voluntad sería la pastilla primordial. Sí, si la persona ya por lo menos está evaluando que tiene que dejar de fumar, es un momento muy importante que haga la consulta, Bien. y que deje de fumar. La verdad Bien. que tomar la decisión realmente pensando en el futuro que va a tener es muy importante. Ese sería el mensaje para ir cerrando, que les dejas a esas personas que fuman, pero sienten la necesidad o se han dado cuenta de lo mal que les hace. Y que en algún momento saben que van a tener que dejar. El momento puede ser ahora, hoy mismo, hoy pueden mismo, dejar de fumar. Hoy mismo. Bueno, Marcio, muchísimas gracias por este tema tan importante que nos has traído y que está en todos los días, porque en nuestros días, a ver, ¿quién no fuma hoy en día? Es Mucho. algo muy perjudicial. Antes de que me vaya, te voy a decir que ahora me viene la pregunta a la cabeza. A una persona que no fuma y se rodea de personas que sí. El fumador pasivo. El pasivo. ¿Es más afectado que el activo? No es más afectado que el Bien. que fuma un paquete diario, por supuesto que no, porque no tenés la exposición las 24 horas. Bien. Antes se veía más en los ámbitos cerrados, cuando se fumaban ámbitos cerrados laborales, en el casino, en el consultorio, Claro, en sí. tu lugar de trabajo donde todos tus compañeros fumaban y vos tenías sí. 8 o 9 horas de trabajo, sí era muy común ver esto. Bien. Ahora que no se fuma en lugares cerrados, eso un poco cambió. Que fue la ley. ¿Cuál es la ley? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la ley que más impacto ha tenido en la población, en la vida diaria, en los últimos 20 años? ¿Esa? La de no de poder no fumar en lugares cerrados. cerrados. Nómbrame otra ley. No hay Sí. una ley que yo te diga, bueno, ahora los autos tienen que conducir por la izquierda. No hay una. La ley que la hizo en su momento Mario Capello, en el periodo entre el 2003 y el 2007. Yo era diputado también en esa época. Y, puedes tomar agua si quieres, no hay problema. Bueno, Sí. Y esa fue la ley que más impacto ha tenido en la población general a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. La prohibición de... Antes vos ibas al médico, el médico te atendía, el pediatra, vos ibas con el niño en Brasil, el médico te atendía fumando, tenía un cenicero así. El colectivero fumaba toda la noche, los viajes de larga distancia. Claro, en todos lados. En el auditorio no te dejaban fumar para que no quemaras la alfombra, nada más. Pero la gente salía y en la... Pero no era por otra cosa. Claro. No, todo el mundo fumaba, Claro. todo el mundo fumaba. En las salas de espera, en todos lados se fumaba. Había ceniceros en todas las salas de espera. Los colectivos tenían un cenicerito en el apoyabrazo acá, que vos ahí fumabas. Podías fumar en el colectivo de larga distancia. Mira. Eso cambió muchísimo. La ley Qué que bueno, más entonces. impacto ha tenido en la vida diaria de las personas en los últimos años, en los últimos 50 años quizás, ha sido la ley de prohibición de dejar de fumar. Qué bueno, porque para las personas que no lo hacemos Es fundamental. Es muy fundamental. Es fundamental. Ahora sí, muchísimas gracias No, por gracias a sacarme vos y a esa tu duda esposa. también que me nació justamente al final de la entrevista. Hemos llegado al final. Hemos tenido de todo hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo nuestras plataformas antes de irme. 264-417-1517. Si quieren enviar algún mensajito, sugerir, opinar algún tema en específico. Con el neumonólogo quieren tratar algún otro tema, nos mandan un mensajito, yo se lo transmito acá al doctor y lo volvemos a traer. Salud y Bienestar.warptv, nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos vía Instagram como Salud y Bienestar.warptv. Esto fue Salud y Bienestar en el día de hoy. Será hasta mañana. Chau, chau.